porque no veas a las personas significa que las voces no son reales. Psicofonías. Aquí tenemos voz hasta los que estamos en el más allá. Mis muy despreciables humanitos, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa de relatos y conocimiento espectral y ancestral también. Acomódense y escuchen el primero a continuación. Hola, psicofonías. ¿Saben? Con el paso de los años, me he preguntado qué son los fantasmas en realidad. Y lo cierto es que no creo que sean lo que creemos. O al menos no todos. Verán, lo que les voy a contar no me pasó a mí, sino a mi mamá cuando era muy niña. Nuestra familia nunca pasó por problemas de dinero. Si bien no éramos ricos, no podíamos quejarnos por carecer de lo más elemental. Vivimos en una casa bastante conocida en la región, aunque no les puedo dar muchos datos porque una de mis tías vive ahí todavía. Sí puedo contarles que está muy cerca del centro histórico de San Luis Potosí. Por esos entonces se contaba de la aparición de una mujer. Era muy alta, con un rebozo que le cubría la cabeza, pero que dejaba ver su cabello largo y negro, sus manos sobrenaturalmente blancas y su flaquísima figura, además de un sollozo que haría temblar a cualquiera. Yo sé, no pareciera ser lo más monstruoso de la vida, pero lo que verdaderamente daba miedo es que esa aparición, decían los vecinos, caminaba en círculos frente a la casa. Mi madre creció con esta leyenda, así que ya se imaginarán el susto que se llevó una tarde cuando al abrir la puerta la vio de frente, muy alta, extremadamente delgada, su cabello largo y negro, con sus manos sobrenaturalmente blancas y su inconfundible rebozo. Mi madre casi se desmaya de la impresión. No fue hasta que la mujer habló. Hola, soy Catalina, la nueva vecina. ¿Están tus padres? Hasta ahí quedó la leyenda. Nadie nunca volvió a comentar la aparición en muchos años. La relación con la señora no fue la mejor, aunque no terminó peleada con mis abuelos. Se frecuentaban lo menos posible. Una de esas tardes en las que tuvieron una discusión, mi madre no recuerda por qué. Doña Catalina fue a tocar la puerta de mis abuelos, pero estos, aún molestos, decidieron no abrirle. Ella tocó la puerta insistentemente por varios minutos, hasta que se cansó y volvió a su casa. La siguiente vez que volvieron a saber de ella fue 8 días después, cuando los vecinos llamaron a las autoridades, debido al mal olor que ya inundaba toda la calle. Había muerto sola. Los abuelos siempre pensaron que quien les estuvo tocando la puerta fue el fantasma de aquella señora. Pero mi madre tiene otra idea de eso. Ella cree que doña Catalina fue a pedir ayuda en el momento que comenzó a sentirse mal, pero nadie le abrió. Y siguió creyendo eso cuando la vieron dando vueltas frente a su casa, una semana después del entierro. Como hace tantos años,
cuando se convirtió en ese fantasma que los aterrorizó desde niños. Pero ahora, con un nombre y una historia tan cercana a ella. Es por eso que les pregunto, ¿qué son los fantasmas en realidad? ¿Qué tal, psicofonías? Les contaré un suceso que viví en la Ciudad de México. Tuve una experiencia que, aunque no la consideré particularmente interesante en su momento, ahora me resulta inquietante. Durante 7 meses o quizá un año aproximadamente, me dediqué a vender discos en el metro. En todo ese tiempo, me hospedé con un primo y su esposa. La casa solo disponía de una habitación, una sala y un comedor. Yo dormía en la sala. Tenía para eso una colchoneta. Mi primo y su mujer ocupaban el cuarto, el cual no estaba separado por una división importante, solo una pared y una cortina. Mi primo tenía la costumbre de quedarse dormido con la radio encendida a un volumen bajo, costumbre que nunca entendí del todo. Una noche alrededor de la 1 de la madrugada, me desperté, ya que debíamos levantarnos a las 5. Revisé mi teléfono y vi que era demasiado temprano para levantarme, así que decidí volver a dormir. Sin embargo, sentí como si hubiera alguien a mi lado, una presencia inexplicable. Comencé a escuchar unos gritos, pero no eran unos gritos normales. Tenían un tono extraño, inquietante. Descarté la idea de que fuera de un gallo, a menos que ese gallo cantara de una manera muy extraña. Así que sin pensarlo 2 veces, me destapé de balazo y corrí al cuarto de mi primo para contarle lo que había escuchado. Él me contó que también había escuchado esos sonidos, pero que no les había dado mayor importancia, ya que nunca le había pasado algo similar. Decidí cambiar de lugar para dormir. Moví mi colchoneta para el cuarto y me quedé en el suelo. Después de un tiempo, decidí abandonar la ciudad y regresar a Villahermosa, ya que no tenía caso seguir allá. Esa es una de las historias que les puedo compartir ahora. Más adelante, les contaré otras historias paranormales. ¿Con quién hicimos contacto? Petrografía. Pocas tierras son tan ricas en folclore como el continente africano, y al mismo tiempo tan desconocidas. Es en tan enigmática cultura donde exploraremos hoy, pero no para desenterrar a un espectro milenario, sino un ente demoníaco más joven que muchos de nosotros. Muestra clara que África no ha perdido el misticismo para crear leyendas, y la que hoy te contamos te perseguirá hasta atraparte, porque no hay forma de huir del Popoboagua. Esta entidad fue descrita por primera vez a mediados de la década de los 60, originaria de las islas de Pemba y Zanzíbar en Tanzania, aunque comúnmente se le describe como un humanoide con alas y un solo ojo. Su figura es incierta, ya que se trata de un cambiaformas que puede adoptar el aspecto del animal o persona que quiera, y así desolar a las comunidades rurales durante varias noches. Su nombre, que podría traducirse como ala de murciélago, no significa que el Popoboagua lo sea, más bien
hace referencia a la sombra que se proyecta antes de uno de sus ataques. Cuando el Popoboagua ataca, lo hace por distintas razones, desde robar ganado, raptar niños, abusar sexualmente de hombres y mujeres y destruir las viviendas. Pero además, quienes son víctimas de estas agresiones no pueden admitir directamente que fueron atacados por la bestia, porque eso solo causará nuevos ataques en las siguientes noches. El Popoboagua es producto de una revolución política que trajo muchos cambios al África Oriental y demostró que los grandes mitos no solo son producto de pueblos milenarios. Su presencia ha generado casos de histeria colectiva con mucha frecuencia, alcanzando su pico más alto en 1995 y con el antecedente más reciente en 2007. Por causa de sus apariciones frecuentes, los pobladores de la isla de Pemba aún montan guardia en las noches para defenderse de esta criatura. Por si no lo sabían, las almas de los mortales se podrían desprender de sus asquerosos cuerpos en cualquier momento y rondar por ahí sin darse cuenta de tal separación o sin darse cuenta de que ya murieron. Ja, ja, ja. Qué gracioso. El saco de huesos se asustó solo porque sintió que había alguien a su lado. Qué débiles son los mortales. Pero estuvo interesante lo de los gritos. Lo apuntaré en mi lista de cómo asustar más rápido y más efectivo. Oh, qué bien. Me encantan los demonios que cambian de forma y que causan histeria colectiva. Los guardaría en mi corazón si tuviera. No olvides mandar tus relatos a hiperborearadio@gmail.com. Y si eres valiente y no te da miedo, síguenos en Twitter, ahora X, también en Instagram, Facebook y TikTok. Buenas noches, psicofonías. Les comparto unas experiencias que viví cuando trabajaba en un tecnológico de la ciudad de Los Mochis. Por si no son mexicanos, esto es en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. Era el año 2009. Yo tenía 22 años y trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno, en el área de electrónica del TEC. Frente a la escuela está el estadio Emilio Ibarra Almada, y a un costado del estadio se encuentra el Panteón Viejo de Los Mochis. Y está la pérgola, el parque, justo al lado del área de electrónica. Un día me encontraba en el camino de tierra que va a electrónica. Esa noche había un viento fuerte y estaba lloviendo. Estaba parado a mitad del camino, porque la verdad me daba miedo acercarme al edificio, ya que no estaba iluminado. Y yo vigilaba desde afuera, parado desde el camino. En eso, comencé a escuchar cómo pateaban una lata hacia donde yo estaba. La lata venía volando y me cayó cerca de los pies. Pero lo curioso es que el aire soplaba en dirección contraria a la mía. Y obviamente nadie estaba pateando la lata, porque no había nadie conmigo. En otra de esas noches, estaba en esa misma área de electrónica, cuando de entre los árboles empecé a escuchar que aventaban piedras hacia donde yo estaba. Las piedras cayeron cerca de mí, así que comencé a caminar hacia atrás, hasta que me quedé parado en el camino. Llamé por radio a mis compañeros y les dije: me están tirando piedras, ocupo que alguien venga aquí a ver qué ocurre. Ellos se acercaron y vieron las piedras que había,
Me dijeron sorprendidos: no chingues, Javier. Esas piedras nadie las pudo tirar, porque eran piedras grandes, y ellos sabían que no estaban ahí antes de que les llamara. Otro suceso que viví en el tecnológico me ocurrió en otra parte de la escuela, donde se encuentra una tiendita. Ahí miré una sombra negra, como agarrándose de los barrotes de la ventana. Llamé por radio y les dije a mis compañeros que había alguien adentro. Llegaron en chinga y le dimos vuelta a la tienda por todas las ventanas, porque no teníamos llave. Pero no había nadie. Cabe señalar que la puerta estaba cerrada. La última historia no me pasó a mí. Le ocurrió a un compañero que le tocó ir al edificio de electrónica, donde me habían pasado las primeras experiencias que les conté. El compañero se sentó en una banca, entre unos árboles, junto a una explanada que está antes de entrar al edificio. Para que se den una idea, es una plancha grande de concreto, rodeada de árboles. El compañero estaba dormido entre los árboles, y de repente vio que por la explanada, enfrente del edificio, iba pasando una mujer vestida toda de blanco. Caminó por toda la plancha y llegó al edificio de electrónica. La entrada estaba cerrada con una protección de barrotes, además de una puerta de vidrio, pero él dice que la vio atravesar las dos puertas. El compa salió corriendo hasta la base donde estábamos nosotros y nos dijo: no, ¿saben qué? Yo para allá no vuelvo. Vi esto y lo otro. Aunque no le creímos, lo mandamos a otra área, pero cuando terminamos el turno, ya por la mañana, el compañero no regresaba a entregar el equipo. Entonces lo fue a buscar el supervisor y lo encontró en medio de una de las canchas de la escuela. Estaba rodeada de luces, con lámparas grandes. Ahí estaba sentado, como encuclillado, abrazándose las rodillas, bien asustado. Obviamente ya no volvió a trabajar al siguiente turno. Estas son las historias que me consta que pasaron, aunque hay muchas más que se cuentan en ese lugar. Espero que les gusten. Interesante. Me están dando ganas de visitar Sinaloa. A lo mejor encuentro algo interesante en esa construcción. Y conozco a algunos espectros. Y por desgracia ya nos vamos. Pero no dejen de escuchar el siguiente programa. Desde el más allá se despide su espectro favorito, yo, Matlacigua. Y que sus almas sean devoradas por la oscuridad. Hasta luego. En el 2017 fui por última vez al ranchito donde crecí. Este está ubicado en uno de esos pueblos perdidos de Oaxaca. Aunque fuimos en temporada vacacional, mi visita no fue por nada parecido a vacaciones. Unas horas antes, mi padre había muerto, y todos, mis 2 hermanos y yo, debíamos ponernos de acuerdo para la repartición de aquella pequeña parcela que tanto nos dio de comer cuando niños. Después de los funerales, 3 de mis hermanos, los mayores, dieron media vuelta y se fueron apenas despidiéndose de nosotros. No quisieron saber nada más. Le dijeron a Sandra, la que trataba de organizarnos a todos, que hiciéramos lo que quisiéramos con la parcela, venderla, regalarla, y si no queríamos darles dinero, también estaba bien. El resto nos quedamos sorprendidos, ya que, aunque el lugar no era muy grande, sí podía darnos un buen sustento económico. Ese primer día no pudimos llegar a ningún acuerdo, así que pasamos la noche en la casa grande, como llamábamos al lugar. Al ser de las menores, yo regresé a mi cuartito donde dormía cuando niña.
Este tenía una ventana que daba al maizal de la parcela. La vista, aunque simple, era muy hermosa, con las montañas de fondo que se blanqueaban cada diciembre. Recordé mi infancia y caí en cuenta que la ventana siempre estaba cerrada, pero no lograba recordar el porqué. Traté de no darle importancia y corrí la ventana para que entrara la poca luz que quedaba de esa tarde de diciembre. La noche llegó y con ella la cena. Mis 5 hermanas prepararon algo ligero. Comimos y nos fuimos al primer rosario del novenario. Mi hijo Manuel, que me acompañó al rancho, se quedó jugando con 2 de sus primos. Cuando regresamos, el frío de la noche ya se dejaba sentir. Nos despedimos y volvimos a nuestros cuartos. Cuando entré al mío, Manuel, que tendría unos 4 años, estaba prácticamente pegado a la ventana, viendo hacia afuera, sin despegar la vista del maizal. Al oírme entrar, se giró y con un gran asombro en su voz me dijo: «Mami, hay un señor allá afuera». Esto me heló la sangre. Como si se me quitara una venda de los ojos, recordé de golpe la primera vez que Imelda, mi hermana, apenas 1 año menor que yo, le dijo esas mismas palabras a mi padre. Recordé porque, a pesar de amar la vista de mi ventana, siempre estaba cerrada en los días de diciembre. Recordé una noche fría, cuando aparecí en el maizal, mientras alguien trataba de arrastrarme hacia no sé dónde. Yo, a lo lejos, podía escuchar los gritos de mi papá y de mis hermanos mayores que me llamaban. Recordé cómo quise gritar, pero no podía. Recordé y seguí recordando mucho de aquella noche. A la mañana siguiente, me acerqué con mis hermanos para preguntarles si recordaban algo de aquella noche o si era un sueño vívido. Pero descubrí que otras 2 de mis hermanas se fueron en algún punto de la mañana, Imelda entre ellas. Solo Juan me contó algo de lo que pasó esos días. Él fue el único de mis hermanos que se quedó en el rancho a cuidar a mi padre. Yo ya tenía 9 años, me dijo, cuando Imelda nos contaba que un señor se paraba todas las noches frente a la casa, quieto, inmóvil, como un espantapájaros, solo mirando. Al principio no le dimos mucha importancia, pero con el paso de los días, todos lo comenzamos a ver. Era un hombre alto con un sombrero de paja, fuerte, nada extraño, pero había algo en él, ese ángel que te hace saber que no es de este mundo. Cuando papá lo vio, supo que tenía que hacer algo para espantarlo. Iría al día siguiente por doña Agripina, la bruja del pueblo. Pero como si aquel demonio supiera sus pensamientos, te trató de llevar. Aquella noche nos despertó el grito de Imelda. Cuando corrimos a ver lo que pasaba, encontramos tu ventana rota, pero ya no estabas. Papá tomó su machete y salimos a buscarte. El frío calaba los huesos y a lo lejos alguien vio al hombre caminando hacia el monte. No parecía que corriera, pero por más que tratábamos, no podíamos darle alcance. Fue entonces que papá se arrodilló, dejó caer su machete y le pidió a mamá que nos cuida desde el cielo, que te protegiera y que no permitiera que aquello te llevara. Y fue ahí cuando gritaste. Marcos y yo seguimos corriendo y te encontramos acostada, como dormida. Entre todos te llevamos a la casa y a la mañana siguiente doña Agripina vino a curar la casa y a curarte a ti de espanto.
No sé exactamente qué le dijo a papá, nunca me lo contó con detalle, pero ya nunca nos volvimos a acercar al maizal al caer la noche. Juan me contó que de a poco todos nos fuimos de ahí al crecer, casi como si papá nos obligara, y también me dijo que al regresar para el velorio, mis 3 hermanos mayores vieron al hombre. Se lo contaron a él. Supongo que mis 2 hermanas también lo vieron en el maizal. Y Juan, él también lo había visto ya. De hecho, lo veía cada noche desde que papá murió, cada vez más cerca, y agregó que alguna vez papá le dijo que cuando el hombre comenzara a acercarse de nuevo, si él ya no vivía, que se fuera en ese momento, y que si alguno de nosotros quedaba, que se asegurara que nos fuéramos también. Yo me fui del rancho con mi hijo a la mañana siguiente. Juan esperó al novenario y también se fue. Hoy nadie vive en el rancho. Es como si supiéramos que ese hombre irá por nosotros si decidimos volver. Y algo me grita en algunas noches, que esta vez no va a fallar cuando intente llevarnos. Ya casi sale el sol, pero nuestras voces seguirán aquí aunque no puedas oírnos. Pronto escucharás de nuevo las psicofonías.